Tubas y Tubos, episodio 388. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 388, el jueves 31 de julio de 2025, y hoy voy a hablarte de algo muy especial que he estado preparando en los últimos meses para todos los músicos de viento metal, y se trata de una guía gratuita que te va a ayudar a elegir la boquilla perfecta. Pero antes, y como siempre, recordarte que en davidtuba.com tienes disponibles más de 30 cursos con más de 320 lecciones para mejorar como músico de viento metal, como tubista, como bardinista. Encontrarás cursos de boquilla, embocadura, flexibilidad, respiración y muchos más. Así que dale un vistazo, que seguro que encuentras algo interesante. Bueno, abordamos el temazo de hoy, y es que, ya lo sabéis, elegir una boquilla puede parecer algo sencillo, pero la realidad es que es una de las decisiones más importantes que un músico de viento metal tiene que tomar, ¿no? Ya seas tubista, trombonista, trompetista, trompista, lo que quieras. Y es que la boquilla no solo influye en el sonido, sino también en la comodidad, la proyección, la resistencia y, en definitiva, es una parte que tiene la capacidad de influir en nuestra manera de tocar. Sin embargo, muchas veces veo músicos que eligen su boquilla dejándose llevar por modas o por la que usa otra persona, sin tener un sistema claro que les ayude a saber cuál es la boquilla que es la mejor opción para ellos. Y elegir una boquilla en estas situaciones pues lleva a frustraciones, a malas compras, y a veces nos lleva a estar tocando años con una boquilla que no nos ayuda a sonar como queremos. Por eso, después de mucho tiempo probando, estudiando, comparando y enseñando, he decidido crear esta guía totalmente gratuita titulada Cómo elegir la boquilla perfecta. Esta guía está pensada para cualquier músico de viento metal, independientemente de su nivel y del instrumento de viento metal que toques, por supuesto. Y en ella vais a encontrar un sistema claro y práctico para elegir boquillas, siguiendo los siguientes pasos. Primero, cómo definir nuestro contexto y el uso que le estamos dando. Luego, cómo identificar el concepto de sonido y qué boquilla se acerca más a él. El siguiente paso sería cómo hacer pruebas de manera consciente, sin dejarse llevar por las primeras sensaciones. Y por último, qué aspectos debemos evaluar antes de tomar la decisión. Y además, he decidido incluir una checklist final para que no se te pase nada por alto cuando realices este proceso. He diseñado esta guía porque llevo varios años viendo alumnos y compañeros de viento metal elegir boquillas a ciegas, comprando diversos tipos de boquillas sin un criterio sólido, gastando dinero y en muchas ocasiones perdiendo el tiempo. Y evidentemente esto es algo que a mí también me ha pasado. Por eso, con esta guía quiero ayudaros a que cada vez que vayáis a probar una boquilla tengáis un método profesional que os dé claridad, objetividad y seguridad en la elección que vais a tomar. No es una guía, por supuesto, llena de teoría complicada ni recomendaciones de marcas, no. Básicamente es un recurso práctico basado en mi experiencia y en la enseñanza de decenas de músicos profesionales con los que he compartido interesantes charlas y debates. Y ahora hablaré con un poco más de profundidad sobre la estructura general que vais a encontrar en la guía, que se divide en 4 grandes pasos. Primero, define tu contexto y el uso como músico. Antes de mirar modelos o marcas, tienes que ser honesto contigo mismo y responder a preguntas importantes que definen lo que eres. ¿En qué contextos toco habitualmente? Banda de música, orquesta sinfónica, charanga, ensamble de metales. ¿Cuál es mi nivel técnico? ¿Cuál es mi experiencia con el instrumento? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a estudiar el instrumento y voy a acostumbrarme a un nuevo equipo cuando lo compro? Porque no es lo mismo elegir una boquilla para un tubista profesional que toca repertorio sinfónico que para alguien que toca una banda amateur y busca comodidad y resistencia. En conclusión, la boquilla debe estar alineada con tu realidad musical, no con un ideal abstracto. Paso 2. Identifica tu concepto de sonido. Aquí entra la parte más artista del proceso, y es que antes de elegir la boquilla hay que saber cómo quieres que suene, ¿no? Entonces, ¿quieres un sonido brillante? ¿Quieres un sonido oscuro? Bueno, aquí voy a explicar cuál es la forma de crear este concepto de sonido y de fijarlo, ¿vale? Una forma sencilla sería, por ejemplo, escuchar grabaciones de grandes músicos, ya sean de tu instrumento o de otros, y anotar con palabras cómo describiríamos sus sonidos: redondo, cálido, brillante, enfocado, oscuro, etc. Luego vamos a reflexionar sobre cómo queremos sonar nosotros y buscamos palabras que definan este concepto de sonido.
Y una vez definido esto, pues el siguiente paso sería buscar la boquilla que se asocia a estas características. En conclusión, no podemos probar boquillas sin saber qué sonido buscamos. Y el tercer paso sería haz pruebas conscientes y estructuradas. Cuando tengamos varias boquillas para probar, es el momento de hacer el test a cada una de ellas, y para que sea efectivo debe ser una prueba consciente y bien estructurada para que nos permita sacar buenas conclusiones y intentar pues que nos dejemos influir lo menos posible por esas sensaciones primarias y de inicio que suele ocurrir, ¿no? Por lo tanto, necesitamos llevar nuestro propio instrumento y la boquilla que hemos venido tocando a lo largo del tiempo, ¿no? Para comparar y asegurar también la compatibilidad con las nuevas boquillas. Y luego la prueba estructurada pues podría ser notas largas, escalas, pasajes rápidos para evaluar la articulación y la respuesta, ejercicios de registro pedal y agudo para ver la extensión del rango y fragmentos de nuestro repertorio habitual para comprobar la musicalidad. Yo os cuento en esta guía que hay que intentar centrarse en 2-3 boquillas, no más, para evitar saturarnos de información. Y bueno, pues es muy importante que no nos dejemos llevar por las primeras sensaciones, porque muchas boquillas parecen fáciles en los primeros minutos, pero luego con el uso prolongado pues van mostrando limitaciones. En conclusión, la prueba debe ser metódica, comparando una serie de aspectos técnicos y musicales definidos con anterioridad, no solo valorar la comodidad inicial y la sonoridad, ¿vale? Y el cuarto paso sería evaluar antes de decidir. Y aquí lo que vais a encontrar en la guía es que tras la prueba y habiendo tomado nota de toda la información relevante, pues es el momento de hacer la evaluación. Y para ello hay que fijarse en una serie de aspectos clave que se han definido con anterioridad, como puede ser la comodidad, ausencia de fatiga, el sonido más cercano a nuestro ideal, buena respuesta en todo el registro, y luego valorar los cambios que se producen respecto a nuestra boquilla de referencia, es decir, la que tenemos anteriormente, y que son reconocibles en una grabación. En conclusión, en este punto, una boquilla se elige por unos resultados reales y tangibles, en base a una prueba, pues eso, tranquila y consciente. Bien. Pues esto es de forma resumida lo que vais a encontrar en la guía. Os recuerdo que podéis conseguirla ya mismo descargándola desde mi web. Está en la URL davidtuba.com/guía cómo elegir la boquilla perfecta y por supuesto es totalmente gratis. Solo tenéis que dejar el nombre y el correo y la vais a recibir en el email en PDF directamente en la bandeja de entrada. Aviso, es importante revisar el spam o la bandeja de correo no deseado. Y en mi opinión, esta guía pienso que puede ser un buen aporte de valor para todo aquel que esté pensando en cambiar de boquilla o quiera asegurarse de que la que tiene es la que realmente necesita. Así que, si queréis dejar de elegir boquillas a ciegas y empezar a hacerlo con un profesional, os animo a que descarguéis la guía ahora mismo. Y por supuesto, si conocéis a músicos de viento metal que esto le puede ayudar, por favor, enviarle el link para que ellos se la puedan descargar. Y además, en muy pocos días voy a realizar un vídeo en directo en mi canal de YouTube donde veremos la guía en profundidad, ¿vale? Así que podemos hacer todo tipo de interacciones y me podéis hacer todo tipo de preguntas al respecto. Pero antes quiero que tengáis esta guía para que, bueno, pues le saquéis partido en vuestro proceso de elección. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta, comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Y por supuesto, muchas gracias por suscribiros a los cursos que hacen posible este podcast. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!